Bueno, continuamos resumiendo la medicina galénica, lo cual es difícil en 2 o 3 videos porque la medicina galénica ocupa 1500, 1700 años de la medicina y realmente hasta el día de hoy tenemos en nuestra cultura, en nuestra medicina, sobre todo la medicina popular, ideas galénicas. Y antes de pasar adelante, los dos errores clásicos que se atribuyen a la medicina galénica, el primero es no haber hecho una buena anatomía, porque Galeno no gustaba de las autopsias, no gustaba de abrir cadáveres, a pesar de que había sido educado en Alejandría, donde se hacían autopsias. Entonces Galeno, tenía una idea muy vaga, muy comparativa con otros animales de la anatomía humana, de cómo estaba estructurado el cuerpo humano. Ese es el primer error. El segundo error es desconocer, no conocer, no haber descubierto la circulación de la sangre. Nosotros no entendemos, no comprendemos, no podemos imaginar la fisiología humana sin la circulación de la sangre. Galeno nunca fue consciente de que la sangre circulaba. Entonces esos dos errores, no haber hecho anatomía por no gustar de las autopsias y desconocer la circulación de la sangre, son los errores que atribuimos, que nos explican el atraso, podríamos decir, aunque no es una palabra apropiada, de la medicina galénica. Aún así, la medicina galénica ocupó 1700 años o más de la medicina. Pasó por varias civilizaciones, por varias culturas, por varios momentos de la historia. En principio, Galeno fue heredado por los mismos romanos, luego por el cristianismo, luego por los árabes, los musulmanes, y durante todo este tiempo por la medicina judía. Estas distintas medicinas, la medicina romana, la medicina cristiana, podríamos decir, de la Edad Media, la medicina árabe y la medicina judía, todas fueron galénicas. Y vamos a verlas en ese orden. La medicina latina o la medicina romana heredó, evidentemente, las ideas de Galeno. Algunas cosas sobre esta medicina romana. Primero, en Roma no había hospitales. En Roma, los únicos hospitalitos pequeños, las clínicas pequeñas que se han descubierto eran para los gladiadores y los legionarios. De hecho, Galeno fue médico en una clínica de gladiadores en Pérgamo. Pero no había grandes hospitales civiles, llamémoslo así, para la población general de las ciudades. Roma, siendo una ciudad gigantesca, la más grande del mundo en ese momento, tenía más de 1 millón de habitantes, tenía casas de 6 pisos, acueductos, alcantarillados, fuentes, baños, no tenía hospitales. No se ha encontrado un solo hospital grande en las ruinas romanas. La medicina romana por eso siempre se dice que es doméstica. Los pacientes se quedaban en las casas y los médicos los visitaban en las casas. Es una medicina entonces muy distinta a la nuestra, muy distinta a la nuestra. Había como 3 tipos de médicos históricamente. Había esclavos que sabían de medicina, todas las familias en Roma con cierto dinero tenían esclavos, había esclavos que sabían medicina. Habían médicos graduados de escuelas de medicina, como el mismo Galeno, la mayoría griegos, la mayoría educados en escuelas de Alejandría, y estos eran médicos griegos que trabajaban en Roma. Y por último, habían romanos cultos que sabían de medicina. Uno de ellos es importante en la historia de medicina, es Celso, un escritor del primer siglo después de Cristo, del primer siglo de nuestra era. Celso escribió una enciclopedia gigantesca y el único tomo de esa enciclopedia que ha sobrevivido es el tomo que se llama Medicina. Entonces Celso es juzgado un escritor de medicina, pero él no era médico. Lo interesante y lo importante es que Celso describe la inflamación. Este concepto tan importante en medicina está bien descrito en Celso. Y los 4 signos de la inflamación que Celso describe en sus escritos han persistido por más de 20 siglos. Entonces, Celso es conocido como un escritor que describe la inflamación.
No habla mucho de medicina, solo ha sobrevivido ese libro de medicina y sexo, pero tiene este concepto tan importante de la inflamación. Otro médico que conviene recordar de esos tiempos romanos es Sorano. Sorano es un médico más o menos contemporáneo de Galeno, pero lo interesante es que es un médico distinto, siendo un hombre educado en Alejandría, un médico académico educado en Alejandría, se ocupa de las enfermedades de las mujeres. Por primera vez hay un hombre, un varón, que traspasando los géneros, se ocupa de las enfermedades de las mujeres. Y la gran obra de Sorano es la ginecología, así se llama el libro, ginecología, donde trata de las enfermedades de las mujeres. Esto es rarísimo para la época. Las mujeres, primero que todo, era una sociedad muy machista, realmente. Casi todos los médicos graduados eran hombres, sino que todos. No se hace mucho énfasis en las enfermedades de las mujeres. Las mujeres, hay que reconocerlo, no tenían mucho valor en la legislación greco-latina. Y Sorano, característicamente y distinto al resto de médicos, se ocupa de las enfermedades de las mujeres. Lo más interesante es que en este libro de ginecología también se ocupa del embarazo y de las enfermedades del recién nacido. Por primera vez un médico varón, repito, se ocupa del embarazo y las enfermedades del recién nacido. Por eso se considera que Sorano es el primer neonatólogo, diríamos nosotros, o puericultor, médico que se ocupa de una buena crianza de los niños. Sorano, un detallito, es la primera persona que advierte que el feto se alimenta a través de la placenta. Fíjense esta idea tan distinta a las ideas de Aristóteles y de otros biólogos antiguos. El feto se alimenta a través de la placenta. Hay muchos otros médicos latinos, romanos, de esos primeros siglos. Casi todos resumieron a Galeno, escribieron enciclopedias de Galeno. Oribazo, por ejemplo, es un médico del emperador Juliano el Apóstata en el siglo ya cuarto, quinto de nuestra era. El último emperador pagano fue Juliano el Apóstata y su médico era Oribazo. Oribazo escribió una gran obra de resumen de Galeno. Y entre los muchos nombres cabe mencionar a Posidonio, otro médico del siglo IV de nuestra era, con una idea muy interesante que persiste entre nosotros. El cerebro contiene la mente. El cerebro tiene regiones. Hay regiones que se ocupan de la imaginación, hay regiones que se ocupan del entendimiento, de entender las cosas. Hay regiones que se ocupan de recordar las cosas. Esa es la gran separación de Posidonio. Imaginación, entendimiento, memoria. Es un intento de estructurar el cerebro. Él, por supuesto, es simplemente una teoría, él no tenía manera de probar eso. Luego de estos médicos romanos llegan la medicina árabe, la medicina cristiana medieval y la medicina judía. Los árabes conquistan el Mediterráneo más o menos en el siglo VIII de nuestra era, años 700, años 800, van invadiendo el Mediterráneo y se encuentran con la medicina grecolatina. Los árabes no sabían griego, digámoslo así, pero se encuentran con estos médicos griegos que conocían a Hipócrates y que conocían a Galeno. Entonces, lo primero que hacen los árabes en Bagdad es traducir todos los libros de medicina griega. Es la época de las traducciones. Bagdad, en Irak, es la gran ciudad, Bagdad, de Harán al-Rashid, de los sultanes de Bagdad, de los tiempos de Aladino, para los que vean películas de Disney. Y ahí surgen varios médicos de ese movimiento. Voy a mencionar dos que son importantes. Racés. Yo voy a usar el término latino porque el término árabe nadie se lo aprende. Racés es el primer médico que distingue entre viruela y sarampión. Por eso es conocido y todos los médicos saben eso. Racés fue el primer médico que distinguió entre viruela y sarampión. Pero más allá de ese detalle, Racés es un hombre muy inteligente que plantea dudas sobre Galeno. Esto es muy importante. Por primera vez
siglos después de la obra de Galeno, yo diría unos 600 años después de que Galeno escribió, hay alguien que empieza a escribir dudas sobre Galeno. Así se llama uno de los libros de Racés. Y el otro médico musulmán importante en la historia es Avicena. Avicena es conocido por un lado porque el occidente europeo, la civilización cristiana, consideró que Avicena era el mejor médico, era el príncipe de la medicina. Yo no estoy seguro de eso, yo creo que era mejor filósofo. Pero un detalle para que no se confundan al leer, Avicena sí es musulmán, pero es persa, no es árabe. Entonces eso es interesante. Para los que hayan visto la película El Médico, que pueden consultarla en YouTube, el médico de esa escuela de medicina alrededor del año 1100 de nuestra era, siglo X, siglo XI de nuestra era, es Avicena. Entonces Avicena es juzgado el gran médico árabe. Pero hay muchos otros médicos importantes. Voy a mencionar uno para terminar de los árabes. El médico, he dicho Racés, Avicena, Averroes, que es otro médico español, porque el centro de la cultura árabe ha pasado a ser España. España fue invadida por los árabes y Andalucía, Córdoba, es la gran ciudad culta del mundo árabe. Y otro médico español es Abulcasis. Es un médico importante. En estos días he estado leyendo sobre él y parece más importante de lo que yo suponía, porque hace cirugías y diseñó varios instrumentos quirúrgicos. Pero escribió un libro cuyo título a mí me encanta y el libro se llama Ayuda para quien no puede escribir un libro de medicina. O sea, el libro está dirigido a todas aquellas personas que querían saber de medicina, que querían aprender medicina y no podían escribir un libro de medicina. Es un libro de medicina popular, llamémoslo así, pero muy bien escrito por Abulcasis. En el texto pueden leer esto en el capítulo 5, donde hablamos detenidamente de la medicina árabe. Nos falta por discutir en un próximo video la medicina judía y la medicina cristiana medieval. Y ahí acabaríamos la gran medicina galénica, el capítulo 5, que ocupa todo este gran tiempo, esta gran era de los galénicos latinos romanos, los galénicos árabes y los galénicos cristianos y los galénicos judíos que vamos a discutir en el próximo video. Bueno, hasta el próximo video, muchachos. Les recuerdo, estos videos son simplemente un resumen virtual de partes del capítulo. Lo importante es que ustedes vayan leyendo el libro, capítulo 5 en este caso, y luego pasaremos al capítulo 6. Hasta luego.